Vamos a hablar un poco, y volviendo al tema que hemos dejado, ¿qué es lo que pasa pues en España que permite que esa batalla de Boyacá, esa batalla del Pantano de Vargas se consolide en 1819? ¿Por qué España no reaccionó? ¿Por qué Murillo no reaccionó con su gran ejército, que era una maravilla? Y la respuesta a eso la encontramos en la famosa Revolución Española de 1820, aquella revolución del comandante Riego y el coronel Quiroga, la revolución de 1820 que dio origen al famoso trienio, 3 años de constitucionalismo en España, estando Fernando VII todavía como rey. ¿Cómo se dieron estas cosas? Hay un tema importante. Dice el profesor José Luis Comellas, profesor de la Universidad de Navarra, quien tiene un importante estudio sobre esto en una historia universal, un capítulo que se llama De las revoluciones al liberalismo. Dice Comellas que hubo una sinergia, hubo una correspondencia mutua entre masones, tema importante, los masones, la masonería, 1820, la masonería. ¿Qué es la masonería? Pues la figura de la masonería son unas sociedades, asociaciones secretas, secretas en la época en que nacen, que es el siglo XVII y el siglo XVIII, en Europa, en Escocia. ¿Por qué? Porque allá fue el origen de las revoluciones reconocidas en el mundo. Digamos que en el mundo son reconocidas tres grandes hechos que dan origen al constitucionalismo: la Revolución Inglesa, luego la independencia norteamericana y luego la Revolución Francesa, en ese orden. La Revolución Inglesa es del siglo XVII, o sea, 1650, 60, 70, 1630. Revolución Inglesa inspirada en las ideas constitucionales de John Locke, de Thomas Hobbes, y obviamente contra quién luchó esa revolución inglesa. Esa revolución inglesa luchó contra el absolutismo que es el absoluto es el rey. Recuerden, los Eduardos eran una familia al trono de Inglaterra por cuanto eran descendientes directos de un rey de Inglaterra. Lo que ocurre es que Enrique VIII, que había llegado al trono, los Tudor, como no tuvo hijos varones, deja a su primera mujer, Catalina de Aragón, española, se casa con su segunda mujer, Ana Bolena, y de ese matrimonio con Ana Bolena surgen dos cosas. Uno, el hijo natural o la hija, Isabel. Isabel de Inglaterra, Isabel Tudor de Inglaterra, que es la que protagoniza la verdadera configuración de Inglaterra, Isabel. Y recordemos que Enrique, para casarse con Ana Bolena, abandona la religión católica que profesaba, porque su esposa era española, abandona a Catalina de Aragón, abandona su religión y funda su propia iglesia, la iglesia anglicana. Entonces, ahí hay un cambio tremendo en Inglaterra con ese matrimonio, luego con Isabel. Isabel no tuvo hijos porque ella decía que su esposo era Inglaterra,
y había un hijo con los suficientes galones para ser rey de Inglaterra, pero era hijo de su prima, María Estuardo de Escocia, quien aspiraba al trono de Inglaterra. Es decir, los Estuardo, volvemos a repetir, tenían pergaminos para ser reyes de Inglaterra. Por esa razón, Isabel le corta la cabeza a María Estuardo, pero permite y adopta a su hijo Jacobo, para que ella la formase en las nuevas costumbres inglesas y llegara al trono de Inglaterra. Entonces, después de la muerte de Isabel de Inglaterra, vuelven los Estuardo al trono inglés. Después de Jacobo I vino Carlos I, pero recordemos que Carlos I Estuardo, o sea, hubo 4 Estuardos: Jacobo I, Carlos I, Carlos II, Jacobo II, Estuardos. Pero los Estuardos trataron de volver a implementar el absolutismo, es decir, la teoría vieja de o volvieron a revivir la querella de las investiduras. ¿Quién manda más? ¿El rey ungido de Dios, representante de Dios en la tierra, o el Papa? Como Inglaterra había roto con el Papa y los Estuardo católicos reconocen al Papa, vuelve a plantearse la discusión entre el Parlamento y el rey. El Parlamento y el rey. Entonces, en esa atmósfera, en esa discusión tan complicada, Parlamento y rey, es que surge la masonería. Ahí surge la masonería. Entonces, unas sociedades secretas. ¿Por qué secretas? Porque si el rey las descubre, pues los pone a todos presos. Ese es el origen de la masonería. Entonces, es un grupo, hay que reconocer que es un grupo de intelectuales que están imbuidos, inflamados, ilustrados con todas estas ideas de reacción frente al absolutismo y que dan origen a esa revolución inglesa. Revolución inglesa que termina triunfando. Entonces, esa masonería nace en Inglaterra, luego se hace fuerte en Francia, porque en Francia hay otro absolutismo. ¿Cuál absolutismo? Pues el de los Borbones. Recordemos que allá está Luis XIV, que fue el que dijo l'état c'est moi, el Estado soy yo. Luis XV y Luis XVI, que es el que termina pagando por todo. Cuando uno va a Versalles, recuerda esa anécdota que graciosamente le cuentan a uno los guías turísticos. Dice, Luis XIV lo construyó, Luis XV lo disfrutó y Luis XVI pagó por todo, que es a quien termina cortándole la cabeza en la guillotina la Revolución Francesa. Entonces, la masonería está en todo su furor. Esa masonería constitucional, o sea, la masonería va contra el absolutismo. Y efectivamente hay un absolutismo en España. Fernando VII. Fernando VII es un rey absolutista. Recordemos que había desconocido la famosa Constitución de 1812 que habían implementado los constitucionales españoles cuando Napoleón Bonaparte invade España, por allá en 1805, 1806, la famosa invasión napoleónica, que es la que sirve de caldo de cultivo para todos estos movimientos reaccionarios. Bien, entonces hay masonería en la Nueva Granada, pero más masonería había en el Río de la Plata. Ojo al nombre, Río de la Plata. Río de la Plata. ¿Plata de dónde? Ya vamos a explicar. Plata del Perú. Resulta que en América, como lo hemos dicho, habían 4 virreinatos en esta época de 1820, pero realmente habían 2 grandes virreinatos, poderosos virreinatos. El virreinato de Nueva España, México,
conquistado en sus primeros tiempos por Cortés, el gran Hernán Cortés, aquel conquistador español de la ciudad de Medellín, de España, que se llamaba Metelinum, por Quinto Cecilio Metelo, gran cónsul romano, ese es nuestro nombre. Medellín viene Metelinum, allá nació Cortés, Cortés conquista México y el Perú, Pizarro, el gran conquistador del Perú, vencedor de los incas, Pizarro, vencedor de los aztecas, Cortés. Esas son las dos grandes civilizaciones que habían en América, los aztecas y los incas. Los mayas habían desaparecido hacía mucho rato, que no se sabe por qué. Todavía se descubrieron grandes edificios, grandes pirámides hermosísimas en Centroamérica, en lo que hoy es Honduras, de lo que fue la civilización maya, pero esa civilización desapareció. Entonces quedaron los aztecas en México, el famoso Moctezuma, los incas en el Perú. Entonces Cortés conquista México, vence a los aztecas, Pizarro vence a los incas. Esos son los dos grandes virreinatos, los virreinatos ricos, poderosos. Esa es lo que encuentra España para llevar, y allí encuentran el dorado, la plata del Perú, la plata del Perú. Y ojo que acabamos de hablar del Río de la Plata, y el Río de la Plata no es Perú, el Río de la Plata es Uruguay y Argentina. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que España, para administrar mejor estos territorios, creó otros dos virreinatos en tierras menos ricas. ¿Cuáles? El virreinato de la Nueva Granada, que es de lo que estamos hablando en toda esta historia y al cual pertenece nuestra República de Colombia, y el virreinato del Río de la Plata. En ese virreinato del Río de la Plata había unos masones rioplatenses, que mantuvieron correspondencia permanente con los masones de Cádiz, que estaban preparando la Revolución Española de 1820. Entonces, José Luis Comellas estudia esa correspondencia, vio esas comunicaciones, esas cartas que se cruzaron los rioplatenses con los de Cádiz, y son los que muestran lo que ocurrió con esa revolución de Riego y Quiroga y cómo influyó en nuestra independencia, que es la independencia de toda América. De toda América. Eso dio un cambio espectacular, esa Revolución Española de 1820, porque, adelantándonos un poco a lo que vamos a decir, al triunfar esa Revolución Española, al tener que jurar Fernando VII nuevamente la Constitución. ¿Cuál Constitución? La de 1812. Es que la Constitución que hizo el cambio fundamental es la de 1812, que había sido desconocida por el mismo Fernando VII cuando las potencias aliadas vencieron a Napoleón y él pudo regresar a España, que da lugar a la reconquista en América. Entonces, Fernando VII desconoció la Constitución de 1812, vuelve al absolutismo, y esto es lo que se encuentra en 1820. O sea, ¿qué quedó allá? Un germen, unas semillas de libertad, unas semillas de todo ese constitucionalismo que vuelven a brotar en una generación posterior, y fue lo que dio lugar a esa revolución del 20 de Riego y Quiroga. El fruto de esa revolución fue que se acordó un armisticio entre esas tropas y las tropas rebeldes nuestras, las de Bolívar, de 6 meses, y ese armisticio fue demasiado importante para Venezuela, por cuanto legitimó la lucha revolucionaria. Ya era una lucha entre naciones, terminó con la llamada guerra a muerte que había comenzado en Trujillo por allá en 1813, y obligó a España a reconocer, si no la legalidad, sí la existencia de un nuevo Estado con el que tenía
que conversar. Y esa revolución hizo que Pablo Morillo, aquel gran general que había venido a la Reconquista, se retirara a España, dejando el territorio en manos de otro, tal vez menos experto general, el general Latorre. Esa revolución en España tiene varios ingredientes que es importante mencionar, que es México y el Perú, porque ocurren muchas cosas. Vamos a México, que no hemos hablado casi del tema mexicano. En México, ¿hubo revolución? No hubo revolución. En México, recordemos que todo esto estalló en 1810, con la invasión napoleónica a España. En México, también en 1810 se alborotó el pueblo. Pero curiosamente, ¿quién alborotó el pueblo en México? No fue como acá, que lo alborotaron los criollos. Cuando hablamos de Camilo Torres, de Antonio Nariño, de de Pey, de Caldas, de toda esta gente, en México fueron dos curas. El famoso cura Hidalgo, el cura de apellido Hidalgo, que tenía una parroquia, la parroquia de Dolores. El 16 de septiembre de 1810 convocó a sus feligreses al púlpito, a su iglesia, y lanzó el famoso grito de Dolores. El grito de Dolores, donde le dijo: americanos oprimidos, llegó ya el suspirado día de salir del cautiverio y romper las duras cadenas con las que nos hacían gemir los gachupines. ¿Quiénes son los gachupines? Los criollos españoles, los españoles que vivían acá. México es un país muy, como era tan, con una raza india tan brava, azteca. Habían demasiados aztecas. Los aztecas no fueron exterminados. Entonces habían demasiados aztecas. Entonces, los criollos, o sea, los españoles que vinieron acá y nacieron acá en América, en México, pues se sentían muy superiores a esa raza india tan brava y los llamaban los gachupines. Sigue el cura Hidalgo. La España se ha perdido. La España se ha perdido. ¿Por qué? Por la invasión napoleónica. Los gachupines, por aquel odio, sigue Hidalgo el cura, con el que nos aborrecen, han determinado degollar inhumanamente a los criollos, entregar este floridísimo reino a los franceses, la invasión napoleónica, e introducir en él, en España, o sea, en México, las herejías. La patria nos llama a su defensa. Los derechos inviolables de Fernando VII nos piden de justicia que le conservemos estos preciosos dominios. Y la religión santa que profesamos nos pide a gritos que sacrifiquemos la vida antes que ver manchada su pureza. Hemos averiguado estas verdades, hemos hallado e interceptado la correspondencia de los gachupines con Bonaparte. Y termina el cura Hidalgo: guerra eterna, pues, contra los gachupines. Y para pública manifestación que defendemos una causa santa y justa, escogemos por nuestra patrona a María Santísima de Guadalupe. ¡Viva América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión! Y mueran los gachupines. Ese es el grito de Dolores, 16 de septiembre de 1816. Era una consigna reaccionaria, fuerte. Pero, ¿quién era ese cura? Hidalgo era seguidor de la Revolución Francesa. Era traductor, era una persona cultísima, era un cura. Los curas normalmente son cultos, sobre todo en esta época. ¿Por qué? Porque viven metidos en sus libros, porque tienen que hablar en sus sermones, tienen que prepararse. Entonces, había traducido del francés a Molière al español. Era un gran lector de Diderot, de Voltaire, de Rousseau. O sea, estaba imbuido por la Ilustración. Un hombre con ideas y actitudes avanzadas.
era un caudillo que sabía 7 idiomas, y entre esos 7 idiomas tenía el conocimiento de 3 lenguas indígenas. Hablaba francés, italiano, español, latín, lo que le permitía entrar en contacto con la ilustración europea, y al mismo tiempo hablaba purépecha, otomí y náhuatl. Entonces se comunicaba con destreza con las comunidades indígenas, y eso le dio mucha solidez al cura Hidalgo, un cura de avanzada, tenía 2 hijas con 2 mujeres distintas, era un hombre, esas cosas pasan. Enseñaba a desconfiar de la escolástica, o sea, y de los dogmas medievales, e invitaba a leer racionalmente la Biblia. Ese era el cura Hidalgo. Y este cura tuvo un discípulo muy importante, que era Morelos, que fue el otro cura famoso en esta época. Hidalgo y Morelos. Era un cura menos preparado, pero este era mestizo. Morelos era mestizo, mientras que Hidalgo era criollo. Morelos era mestizo, era hijo de un carpintero de ascendencia india, o sea, azteca, y una mujer criolla, o sea, hija de españoles. Y se puso a conversar Morelos con Hidalgo, y juntos resolvieron trabajar en este tema de la independencia. Pero México no estaba preparado para ello. México no estaba preparado para ello porque era un virreinato muy organizado y habían unos criollos muy poderosos. De manera que finalmente aparece en México una reacción frente a estas ideas tan liberales de Hidalgo y de Morelos. En México, entonces, la noticia de la Revolución Española de 1820 desconcierta a México. El virrey de México, que es Ruiz de Apodaca, inmediatamente hizo proclamar la Constitución Liberal Española en mayo de 1820. Y llegaron órdenes de Madrid, entonces contrariando a las clases que hasta entonces habían apoyado las revueltas sociales que habían promovido los curas Hidalgo y Morelos. Como era una revolución liberal promovida por los masones, y los masones son ateos en el sentido, ateos no, ellos creen en el gran arquitecto del universo, pero no creen en el Papa. Los masones son contrarios a la Iglesia Católica, aunque se dice que hay católicos metidos en la masonería. Entonces, no es que sean ateos, pero son racionalistas, y recordemos que nacen en Inglaterra como apoyando al Parlamento frente a la recuperación del poder por la Iglesia Católica a través de los Estuardos. Entonces en México se produce una inconformidad frente a esas revueltas sociales de Hidalgo y Morelos, y hay un disgusto de la Iglesia frente a frente a lo que está ocurriendo, frente a esa nueva Constitución de 1820, tan liberal, tan liberal. Entonces, México no tuvo una revolución tan liberal como la de España de 1820. Entonces, México reacciona frente a esa Constitución liberal de Riego y Quiroga,
O sea, reacciona el tradicionalismo de México, el conservadurismo criollo mexicano frente a esas reformas progresistas que impone España, y entonces aparece un general en 1821, Iturbide, que era un defensor del rey, que se había distinguido por la represión contra esas revueltas sociales de Hidalgo y Morelos, e Iturbide redactó un plan que él llamó el Plan de Iguala, casi que independizándose definitivamente de esa España nueva liberal de 1820, donde instaura en España, en la Nueva España, que es México, una monarquía independiente de Fernando VII, bajo 3 garantías: religión, independencia y unión. Entonces, donde dice que todos los habitantes de la Nueva España, México, sin distinción alguna, de europeos, africanos ni indios, son ciudadanos de esta monarquía, que tenían opción a todo empleo, mérito y virtudes. El gobierno español envía a México a un progresista, el general O'Donoghue, que no entendió lo que era México, lo que estaba ocurriendo en México, y tuvo que firmar el famoso Tratado de Córdoba en 1821, comprometiéndose a recomendar el Plan de Iguala que redactó Iturbide al gobierno español. El gobierno español no aceptó ese Plan de Iguala, y entonces los mexicanos se apresuraron a reunir un Congreso Constituyente, y de ahí sale un imperio, el imperio de México, y nombra emperador a Iturbide, el 19 de mayo de 1822 es proclamado con el nombre de Agustín I. Ahí tienen lo que pasó en México. Fíjense que es muy diferente a lo que ocurre en la Nueva Granada, a lo que está ocurriendo en el resto de América. Podría pensarse, dice José Luis Comellas, que eso es un eco napoleónico o que hay algún paralelismo con el caso brasileño. Recordemos que Pedro tuvo el atisbo de cuando Napoleón invade Portugal, inmediatamente se va con su corte a Brasil. Entonces crea un caso diferente en Brasil y permitió una transición no cruenta, como si fue cruenta la de la Nueva Granada. Es decir, México se independiza de España sin salir del antiguo régimen. Crea el imperio Agustín Iturbide. Pero ese gobierno de Iturbide no fue acertado, no tenía el genio para ello, no supo mantenerse por encima de los distintos partidos, aunque su política pudo haber sido bien intencionada, lo condujo a la bancarrota, y entonces en 1822 un militar criollo, el general Santana, que fue, unos dicen que 13 veces, otros dicen que 6 veces presidente de México. En México ocurren unos gobiernos larguísimos. Este es el caso de Santana. Santana, después hubo un caso similar, el de Porfirio Díaz. Santana se subleva en 1822 contra Iturbide, y el flamante Agustín I tuvo que abdicar en marzo de 1823, fue exiliado a Italia, regresa a México, sueña con ser recibido con júbilo, pero se equivocó. Llega, fue preso y fue fusilado. Así terminó el gran Iturbide, o Agustín I, en las manos de sus propios compatriotas. Y comienza el gobierno de Santa Anna. Vamos a dejar acá porque explicamos como con mucho detalle todo este tema mexicano, que es tan importante para entender toda esta revolución española de 1820, que es la que permite garantizar la consolidación de la independencia americana. Y hablaremos en el próximo capítulo de lo que pasa en el Perú, que es el otro gran virreinato, que es el que realmente alimentaba al Río de la Plata, porque el Río de la Plata nace en el Gran Perú, y por eso los peruanos y los argentinos no se quieren. Feliz día.